yo voy a tratar parte de la segunda carta de Timoteo, parte de lo que hemos leído. Sé que podría ser con más tiempo, pero obviamente no lo tenemos. Entonces quiero dar un poco acerca de este tema. Una carga que Dios ha puesto en mi corazón es el tema de el hacer discípulos. No solamente hacer un curso de discipulado, sino hacer discípulos bíblicos. Y para mí eso ha sido como fue una carga el año pasado, el 18, y fue lindo, pude compartir con alguna gente, especialmente con un hombre con el cual me di el tiempo para estar con él y realmente tener este tiempo de discipular a él en su vida. Y realmente fue una bendición del cielo, del cielo del cielo. Entonces, quería tomar esta carta, la segunda carta de Timoteo, porque es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Es la última carta que él ya pronto iba a morir. Pablo había nacido entre el 5 al 10 después de Cristo. Cuando él escribe esta carta, el año 68, Pablo tendría más o menos unos 60 años de edad y ya llevaba un par de décadas sirviendo al Señor. Pablo estaba encarcelado. Como les dije, es la última carta que él escribe estando encarcelado. Y él anhelaba la armonía de la iglesia y también que las iglesias estuvieran orientadas en su tiempo, y creo que también Dios le permitía ver también que en los tiempos futuros la iglesia estuviera orientada. Él mismo sabía que su muerte estaba cercana y no tenía miedo a la muerte. Y en esta carta él está animando a uno de sus discípulos, a un hijo amado, como él también le llama. Pero quiero contarles algo que probablemente ya saben, pero creo que les va a ayudar a entender mejor la carta todavía. Pablo había sido encarcelado por primera vez en el año 61, más o menos después de Cristo, y fue puesto en libertad más o menos el 63. Y en el año 64 ocurrió un evento importante en Roma, y fue el gran incendio que hubo entre el 18 y el 19 de julio de ese año. En la historia cuenta que Roma se incendió, que Roma fue incendiada. Y en ese momento fue tanto el fuego que duró unos 7 noches y unos 6 días. Se esparció después por 3 días más, dicen los historiadores. Y se dice que fue Nerón el que prendió fuego a Roma, porque él quería no solamente deshacerse de los cristianos, sino que él quería levantar una nueva ciudad. Y esta nueva ciudad iba a tener como nombre Neronópolis. En ese incendio, la gente tenía que encontrar un culpable. Y obviamente Nerón no iba a decir, yo fui el culpable. Entonces, él le echó la culpa a los cristianos de ese entonces. Cuando esto ocurre, los cristianos sabían y eran conocidos porque no hacían dos cosas muy importantes. Nunca querían adorar a los dioses romanos. Ellos estaban en contra de la idolatría romana. Y es fuerte porque ellos renunciaron a ese. No querían renunciar a su fe, pero sí a todo aquello que no correspondía a la fe verdadera. Y lo otro que hacían constantemente, prácticamente cada semana, era participar de la cena del Señor tal cual lo hemos hecho esta noche. Y la gente que era ignorante de ese entonces pensaban que los cristianos se juntaban para comer carne humana y para tomar sangre humana. Y Nerón le echa la culpa a los creyentes. Y como había que hacer algo, se levantó todo un ambiente denso hacia el cristianismo de ese entonces, que muchos de nuestros hermanos en la fe murieron crucificados, otros murieron cubiertos por pieles de animales, otros fueron echados a la voracidad de los perros rabiosos en la arena, y otros fueron cubiertos con brea o aceite y fueron quemados, escuchen bien, para que sus cuerpos ardientes iluminaran los jardines imperiales. Nerón se suicidó en el año 68, en junio más o menos, y es el mismo año cuando Pablo fue ejecutado. Pablo escribió lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pablo era un hombre que no tenía miedo a la muerte, hermanos. Era un hombre que estaba dispuesto a morir por el Señor. Él había escrito, y vamos a leerlo después,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del Evangelio, le dice a Timoteo. También le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. También le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra y en otros lugares. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y termina diciendo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un hombre que tiene esa convicción, cercano a morir. La historia testifica que Pablo fue tomado de su celda y fue decapitado fuera de la puerta ostiana. Con esto en mente, Pablo escribió esta última carta personal y pastoral a un discípulo, a un amigo, a un consiervo, a un seguidor de Cristo, para que la tarea de la multiplicación de discípulos nunca se detuviera. Así que si alguno se limpia, dice 2 de Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me hice la pregunta, ¿cómo llega un cristiano verdadero a ser un discípulo realmente santificado, útil y dispuesto al Señor? Y vamos a estudiar un poquito esta carta juntos, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias por los ejemplos de ella. Gracias por la gente, Señor, no solamente que predicó tu palabra, sino la gente que la vivió. Gente que, Señor, realmente la creyó y que estuvo dispuesta a pagar el precio, Señor, aún de su muerte, con tal de que tu palabra, Señor, creciera, que tu palabra avanzara, que tu palabra fuera creída, Señor. Que tu palabra, Señor, produjera otros hombres y otras mujeres, Señor, fieles y fervientes en espíritu, para compartir tu palabra, Señor, a los demás. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor. Te pido que nos hables a cada uno en esto, Señor, y nos ayudes al terminar, Señor, a pensar realmente cuán santificados y útiles y dispuestos estamos para tu obra, Señor, para servir en tu obra. Dirígenos, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Primero quiero mostrar el corazón de Pablo. Pablo era un hombre que, una vez más, hermanos, él está escribiendo esto desde la cárcel. Yo les pido que no olviden esto. Pablo está escribiendo de la cárcel tras lo que había pasado en Roma. Y lo que había pasado en Roma daba para dos cosas con los cristianos. Era o seguían firmes en la fe o algunos echaban para atrás por miedo a que algo les podía pasar como le estaba pasando a los demás creyentes. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice en el versículo 1 lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, y le saluda de esta manera: gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y es un saludo apostólico importante. Pablo siempre normalmente saludaba de esta manera, hablando de la gracia, hablando de la misericordia y también de la paz que venían de parte de Dios Padre y también de Jesucristo. Cuando este saludo se da a Timoteo, Pablo va a mostrar su corazón y muestra las características de un hombre que va a discipular, que ha discipulado a otro, que quiere que el otro crezca, que quiere que el otro avance, que realmente haya más discípulos de Cristo. Pablo había escuchado lo que el Señor había dicho, de esto de vayan y hagan discípulos en todas partes. Y Pablo sabía que la única forma de que la palabra del Señor se iba a transmitir fielmente a través del tiempo era a través de hombres fieles
y de mujeres fieles, ¿sí? Pablo, miren el corazón de él. 2 Timoteo 1:3 dice, allá vamos a sacar varios principios, ¿sí? El primero de ellos es que Pablo era un hombre absolutamente agradecido de Dios. Empieza el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Y nos muestra un hombre agradecido. No nos muestra, Pablo acá no se está quejando. Pablo podría quejarse, ¿cierto? Bueno, yo me estoy escribiendo de la última carta, Timoteo. Pucha, te la estoy escribiendo de la cárcel, qué lástima. No. Doy gracias a Dios. Y muestra el corazón de un hombre que había aprendido a contentarse en las buenas y en las malas. Doy gracias a Dios. No solamente un hombre agradecido de Dios, sino que la segunda parte, mire lo que dice, era un hombre que servía a Dios. No solamente un agradecido, ¿entiendes? Sino que un hombre que, junto con ser un agradecido, dice un hombre que servía al Señor, al cual sirvo desde mis mayores. Un hombre agradecido es un hombre de acción. Una mujer agradecida es una mujer de acción. Un hombre agradecido sirve al Señor. Pero también este servicio no puede ser cualquier servicio, sino que dice acá, al cual sirvo desde mis mayores, y menciona de qué manera Pablo servía al Señor. Y el texto lo dice claramente, ¿cierto? Él servía al Señor con limpia conciencia. Pablo era un hombre íntegro. Era un hombre que aún en la cárcel era íntegro. Era un hombre que afuera, en la calle, era íntegro. Era un hombre que dentro de sus pares era íntegro. Era un hombre que cuando estaba con las iglesias que él levantaba, mostraba que era un hombre íntegro. Y esto tiene que ver con la santidad también. Entonces vemos a un Pablo, un hombre que era un agradecido de Dios, un hombre que servía a Dios, pero un hombre con una vida íntegra delante de Dios. Versículo 3, hay otra característica más allá de Pablo, no solamente con limpia conciencia, sino que dice de que sin cesar me acuerdo de ti, y muestra acá el tremendo amor que le tenía a Timoteo. Sin cesar me acuerdo de ti. Ahora fíjese cómo termina el versículo 3. No solamente se acordaba de él, sino que mire lo que hacía Pablo. Me acuerdo de ti, ¿en qué cosa, hermanos? En mis oraciones, noche y día. Este era un hombre, un discipulador de verdad. Un hombre agradecido, un hombre que servía a Dios, un hombre con limpia conciencia, con una vida íntegra, un hombre con un amor ferviente por su discípulo y un hombre que constantemente oraba por su discípulo. Un hombre, versículo 4, que anhelaba estar con su discípulo y tener comunión con él, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, otra característica. Pablo reconoce algo importante de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y Pablo reconoce algo importante en Timoteo. Reconoce que su fe es sincera. Que no es una fe cualquiera, sino que era una fe verdadera. Por eso el texto dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Este texto me hizo pensar en lo que significa entonces la fe fingida. Y hermanos, a veces en el mundo evangélico hay fe fingida. Decimos una cosa con la boca, pero en el fondo no la creemos. No, yo igual estoy dispuesta a morir por Cristo.
Y después pasa algo, no, pero en realidad creo que no lo dije muy en serio. No, yo estoy dispuesto a... Y después vemos que no es así. Pablo reconocía en Timoteo una fe no fingida. Y hermanos, esto es algo importante que debemos tomar en serio. Porque la fe verdadera sabemos que desciende de lo alto, ¿cierto? Y no es nuestra. Por lo tanto, la fe que tenemos es la fe verdadera. Significa entonces que nosotros debemos actuar en base a esa fe. No es la fe que nosotros creemos que tenemos por algo propio, porque eso realmente es falso. Necesitamos entender que nuestra fe desciende de Dios y es un regalo de Dios para poder agradar a Dios mismo. Pablo, en estos versículos que están acá, nos muestra su corazón agradecido, un hombre que servía a Dios, un hombre íntegro, un hombre con un gran amor hacia Timoteo, su discípulo, un hombre que constantemente oraba por su discípulo, un hombre que deseaba fervientemente la comunión con su discípulo y un hombre que reconoce en Timoteo la fe no fingida que había en él. Pablo en los versículos que siguen ahora le va a dar algunos consejos sabios y contundentes a su discípulo, porque él tenía la autoridad, ¿entienden? Pablo tenía toda la autoridad para decir a Timoteo y darle algunos consejos. Entonces, el primer consejo que le da empieza en el versículo 6, ¿cierto? Mira lo que dice, por lo cual te aconsejo, ¿qué cosa? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que le está diciendo, si tu fe es verdadera, y lo cual reconozco a Timoteo, entonces aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no puede existir, ni debe existir un cristiano mediocre. O somos o no somos. O es todo o es nada. ¿Entienden? Esto lo está diciendo el apóstol. Avivarse. No en el concepto chileno, ¿cierto? De ser vivo. Sino avivar lo que Dios te ha dado. Ahora, yo no sé lo que Dios te ha dado, hermano y hermana. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí. Y yo soy responsable ante Dios de lo que Dios me ha dado a mí. Y Él me dice a mí, Juan, mantén vivo lo que yo te di, porque esto agrada a Dios. Hay muchos cristianos que esto lo han dejado de lado por circunstancias que han pasado en su vida o en la iglesia o en algún ministerio y no, ahora yo no. Y olvidan que no fue ni el ministerio, ni la iglesia, ni los líderes quienes dieron el don que tienen. Lo que Dios te dio viene de Dios y eres responsable ante Dios de dar lo mejor a Dios. Aviva, Timoteo, el fuego del don de Dios que está en ti. No que estuvo, no que estará, que está en ti. Ahora, ¿dónde estaba Timoteo cuando Pablo escribía esta carta? ¿Estaba con Pablo en la cárcel? No, estaba afuera. Estaba afuera. Y él tiene que escribir esto a su amado hijo que está afuera. Tienes que avivar el don allá afuera. Porque allá es donde están las papas quemando. Allá es donde los cristianos están muriendo. Allá es donde se necesita que la palabra corra. Allá es donde se necesita que el cristianismo se muestre. Segundo consejo, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo, no le des lugar a la cobardía. No seas cobarde, Timoteo. Dios te dio algo. Dios te entregó algo. Entonces, manténlo vivo. Pero, ¿sabes? No seas cobarde. Ahora, toda la circunstancia que se estaba viviendo en Roma daba para esconderse.
daba para esconderse, porque muchos cristianos estaban siendo muertos. Y daba para ser cobarde. Pero Pablo le dice esto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que te dio Dios un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El tercer consejo está ya en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y pasa hoy día en tantos lugares. Muchos cristianos no se quieren identificar como creyentes por vergüenza. Oh, así que tú eres cristiano. No, lo que pasa es que yo sí voy a la iglesia, pero no sé dónde está. ¿Cómo? No, sí, yo también soy cristiano, pero no sé cómo. ¿Sabes que a muchos les da vergüenza ser cristiano? ¿Y saben por qué les da vergüenza? Porque no entienden la vergüenza que pasó Cristo en la cruz por ellos. Porque no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. Una cruz vergonzosa. No le des espacio a la vergüenza en tu vida, porque Cristo no se avergonzó ni de ti ni de mí. Participa, versículo 8, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sé partícipe. Ah, te ofenden en el liceo porque eres creyente. Ah, mira, ya va la canuta. Dale gloria al Señor. Gracias, Señor, porque soy canuta. No, es que en mi trabajo me molestan, me hacen, ¿cómo es? ¿Bullying? No, hermano, me hacen bullying. Allá colocan, Jonacho, el evangélico. Amén. Es glorioso ser un hijo de Dios. Es lo máximo que nos podría haber pasado, hermano. ¿O todavía queremos ser hijos del diablo? Obviamente que no. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Escucha bien, jamás vamos a llegar a pisar nada de las aflicciones que Cristo tuvo que pisar por nosotros. ¿Por qué no tenemos que avergonzarnos? ¿Por qué Timoteo no tenía que tenía que avergonzarse de dar testimonio de su Señor? Porque en el versículo 9 lo establece claramente. Le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué no nos debemos avergonzar de dar testimonio de Cristo? Hermano, porque fue Cristo quien nos salvó. Porque fue Cristo quien nos llamó. Y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Porque no nos llamó no según el propósito nuestro, nos llamó según su propósito y la gracia que en Él vino. Dios obrando en la totalidad de la Trinidad. El Padre enviando el Hijo redimiéndonos, el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo amaba tanto a Timoteo que él no quería que su hijo viviera con todo lo que Dios le había regalado, viviendo una vida cristiana mediocre, una vida cristiana en cobardía, una vida cristiana en vergüenza. Pablo anhelaba que Timoteo levantara sus ojos y viera quién era Jesús. En el versículo 13, Pablo toma otra forma de decirle a él y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Esta expresión, retén la forma de las sanas palabras. Otras traducciones dice, sigue el modelo de la sana enseñanza, sigue el ejemplo de la sana doctrina, toma como norma la auténtica enseñanza, retén el modelo de las sanas palabras. Lo único que necesitaba Timoteo era aferrarse a la palabra de Dios. Y nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura, ¿verdad? Creemos que la palabra es suficiente. Por lo tanto, tenemos que retener la forma de estas sanas palabras. Y retener, entiende la expresión retener, ¿verdad? Es tomar y no soltar. Es tomar de tal manera que la hago mío, es propia. Versículo 14. Sigue Pablo diciéndole, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es esto? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Cuida de la buena doctrina. Cuida la preciosa enseñanza. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad. Esa enseñanza es un tesoro, así que guárdalo. Guarda la hermosa enseñanza. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No solamente retén las sanas palabras, sino que también cuídala. Cuídala. Guárdala en tu corazón. Para ser un buen discípulo, necesitamos un muy buen discipulador. Y Pablo habla de esta forma a Timoteo. Versículo 15, le va a decir lo siguiente: aprende a experimentar el abandono de los tuyos. Aprende a experimentar el abandono de los tuyos. Ya sabes esto, le dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Y él le dice a Timoteo, hijo, aprende a experimentar el abandono de los tuyos. Es triste, ¿eh? Pero se lo dice. Se lo dice porque Pablo lo había experimentado. Y le estaba diciendo a su hijo Timoteo, Timoteo, guarda, esto también puede pasar contigo. Va a haber gente que son de los tuyos, pero que en un momento determinado te pueden abandonar. Y en el capítulo 2, versículo 1, hay una gran consejo para mí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y este pasaje me encanta porque no dice el texto, esfuérzate por la gracia. Porque si dijera esfuérzate por la gracia, nos colocaría una cosa imposible de alcanzar, porque jamás podríamos nosotros alcanzar esa gracia. Esa gracia descendió del cielo a través de Jesús. Pero le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Ya estás en la gracia? Entonces, esfuérzate. No podemos caer en eso de, bueno, es que ya somos salvos, entonces, bueno, que venga todo nomás. ¿Me entienden? No. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo lo va a explicar un poco más tarde esto. Pero luego de que Pablo muestra su corazón a él, mostrando ser un hombre agradecido, servicial, con una vida íntegra delante de él, una preocupación en amor hacia su discípulo, un hombre que oraba por su discípulo, un hombre que aconseja a su discípulo y le dice: aviva lo que Dios te dio. No seas cobarde, no te dé vergüenza hablar de Jesús. Esfuérzate
Timoteo, en la gracia. Esfuérzate en la gracia. En el versículo 2, Pablo va a hablar de los versículos 2 en adelante. Pablo va a hablar de la imperiosa necesidad de la multiplicación natural de líderes. Esto no es un programa, no es algo donde uno programa, sino la multiplicación de discípulos debe ser algo natural. Porque así como vamos creciendo en la fe, vamos entonces haciendo que otro vaya creciendo en la fe. Miren, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Y este verbo es importante, porque tiene la idea de la encomienda, de encomendar algo a alguien. Esto encarga a hombres que sean idóneos, hombres fieles, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay un mandato. Tú eres testigo de que hay mucha gente. Entonces, encarga esto. ¿Qué es esto? Todo lo anterior es el Evangelio de Cristo. Encarga la verdad del Evangelio de Cristo a otros. Encarga lo que Dios ha mandado. De ahí Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. No solamente tenían que ir, tenían que llevar lo que Cristo había enseñado, ¿se acuerdan? Lo que Cristo había entregado a ellos, para que ellos transmitieran esta verdad a otros. Esto encarga. Está el mandato de Jesús claramente expresado. La obra debía continuar. Pablo no llega al punto de decir, bueno, yo me muero, la cosa muere. No. Pablo tenía claro, yo soy Pablo, soy un ser humano, pero la obra de Cristo, el Redentor, tiene que ser conocida y tiene que ser llevada a otros. Y dice acá, miren, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a gente idónea. Esto dice el texto, ¿verdad? ¿Sí? No, eso no dice el texto. El texto dice, esto encarga a hombres fieles. Fieles. Que sean, ¿qué cosa? Idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Pablo no está buscando primero idoneidad. ¿Qué es lo que está buscando Pablo? Está buscando fidelidad. Está buscando hombres fieles. Hombres fieles. Y en esa fidelidad, Dios iba a dar idoneidad. Y en esa idoneidad, Dios iba a dar el privilegio de enseñar a otros también. Podemos equivocarnos al cambiar. Hay mucha gente fiel que va a llegar a ser idóneo. Pero a veces hay mucha gente que se cree idónea, pero no es fiel. Sabe lo que tiene que hacer, pero no es fiel. Y saben, hermanos, esto no se puede invertir. Dios está buscando de ti y de mí fidelidad. Porque en esa fidelidad vamos a honrar al Señor con lo que el Señor ponga en nuestras manos. Cuando nuestra idoneidad es mayor que la fidelidad, entonces quien se muestra no es Jesús, quien se muestra es el hombre. Y es el hombre quien recibe el aplauso y no Jesús. La gente que se busca es gente fiel. En esa fidelidad, gente idónea,
y en esa idoneidad gente que enseñe también a otros. El discipulado bíblico, hermanos, es intencional y Pablo lo va a demostrar con varios ejemplos, pero solamente quiero tomar 3 ejemplos, según lo que está aquí escrito. El primer ejemplo que él pone, que es algo intencional, que no se da de la noche a la mañana, en el versículo 3, parte con el ejemplo de un soldado. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si ustedes me ven acá con una metralleta, ¿ustedes creerían que soy un soldado? Bueno, para los que no me conocen, capaz pueden decir, sí, capaz que es militar. Entonces puede, capaz que sí. Pero los que me conocen, si me ven con una metralleta, ¿creerían que soy soldado? Que yo podría, me dirían, no. No, porque, por ejemplo, allá hermano Hugo diría, no, yo conozco a Juan, nada, jamás dispararía una metralleta, no tiene idea ni cómo hacerlo. No es porque un soldado porta una metralleta o una persona porta una metralleta, es que se hace soldado. ¿Entiendes? No es porque yo me pongo un gorro de chef, entonces soy un chef. Tiene que haber la intención de, y la preparación y la capacitación. Por eso, hermano, es importante que nosotros retengamos la palabra. Y una forma de retenerla es cuando se nos enseña la palabra, por ejemplo, en las escuelas bíblicas, o en las escuelas dominicales, o en los institutos, donde sea. El segundo ejemplo que pone acá, que no es algo que es de la noche a la mañana, sino que es intencional, es ser un atleta que lucha legítimamente. Ahora, ¿ustedes creerían que si yo me pongo la mejor ropa, la más cara, las zapatillas más caras, ¿ustedes creen que yo podría correr 10 kilómetros sin parar? ¿Por qué se ríe usted, hermana, de mí? La hermana dice, ni yo. Si no, pregunten de la Florida, nos fuimos el otro día arriba al cerro y yo iba, no íbamos ni la cuarta parte del cerro, ya estábamos fritos ya. Sinceramente. No es porque yo me ponga un par de zapatillas, las mejores, me hacen un atleta. Tengo que tener la constancia de un atleta. El tercer ejemplo está en el versículo 6 y es de un labrador. Quizás ustedes lo entienden mejor. Yo tenía un tío en el campo y mi tío sembraba distintas cosas. Y nunca había mi tío que él se parara al lado de su terreno, de su campo, y mirara el campo y dijera, oh, cómo me gustaría que hubiera aquí muchas papas. Y al otro día volviera y viera que hubiera un montón de papas allá. Y ustedes saben porque no funciona así. Es intencional. Entonces, cuando hablamos del discipulado bíblico, hablamos de algo intencional. No algo que surge porque surge, sino que algo que hay que hacer en forma intencional. Como Pablo lo hizo con Timoteo, como Pablo lo hizo con Tito, como Pablo lo hizo como Jesús lo hizo con sus discípulos y como en el tiempo y la historia de la iglesia muchos lo hicieron. En el versículo 7 Pablo les va a decir algo a Timoteo. Le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Timoteo, yo no estoy jugando con lo que te estoy diciendo. Yo estoy por morir. A mí me queda poca vida. Tú estás afuera. Lo que te digo, Timoteo, es en serio. Por eso el texto dice acá, considera lo que digo y el Señor, ¿qué cosa? Te dé entendimiento en todo. Timoteo, abre los ojos a una realidad. La piedad de Pablo es importante, hermanos, para nosotros, si queremos tomar
y empezar con un discipulado bíblico. 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo acá no dice, Timoteo, hijo, acuérdate de mí, sino que dice, acuérdate de Jesucristo. Porque Él fue el que te salvó. Él fue el que te llamó. Él fue el que te redimió. Él fue el que te compró. Él es el todo para ti. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Señor absoluto, digno de adoración, digno de plena adoración. De este Jesús, acuérdate. No de mí. Debemos cuidar nuestro corazón de no robarle la gloria a nuestro Señor, porque la gloria del Señor le pertenece al Señor y solo a Él. Alguien escribió lo siguiente, porque somos hijos de Adán, o sea, pecadores, cuando queremos engrandecernos, Él nos muestra por su palabra que Él se hizo pequeño. Cuando nosotros no queremos doblegarnos, Él en su palabra nos muestra que se humilló a sí mismo. Cuando nosotros queremos gobernar, Él nos recuerda que Él vino a servir. El siervo mantiene su lugar y el amo mantiene su lugar. Y nuestro amo es uno solo y se llama Jesús. Versículo 9, ya estoy terminando, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Timoteo, yo estoy preso, pero tú estás libre. Acá en la cárcel le puedo contar a estos presos del Evangelio, pero la palabra está libre contigo. ¿Entienden lo que quiere decir el apóstol Pablo? Todos los cristianos que estaban fuera de la cárcel tenían la posibilidad de que hicieran correr la palabra. Nosotros nos alimentamos de la palabra acá, aprendemos también acá, pero es afuera donde hay que esparcirla. Es afuera donde tiene que ser conocida. Es afuera donde la gente tiene que saber quién es nuestro bendito Salvador y Redentor. No hay ni habrá cerradura hecha por el hombre que pueda mantener la palabra de Dios encerrada. No es posible. Mientras haya cristianos afuera, siempre habrá palabra de Dios que va a correr en todo lugar del mundo. Si usted tuviera los días contados, como lo tuvo el apóstol Pablo, ¿qué haría? Esto le pregunté a mi familia una vez, ¿sí? No voy a decir cuál de todas me respondió qué cosa para no... Juntar a la familia y tener tiempo con ella, dirían algunos, ¿sí? Otros dirían, bueno, si tuviera los días contados, dejaría todo ordenado, economía, salud, etcétera, de la familia. Otros dijeron, no, me gustaría quizás cantar con mis amigos y familia. Ya un poquito más espirituales dijeron, no, evangelizar. Otros dijeron, bueno, darse ese gusto que hasta ahora no se dio. Viajes de placer, dirían algunos. Otros más espirituales dirían, yo haría un viaje misionero. Alguien diría, yo me reconciliaría con otro. Otro diría, yo me pondría al día con los devocionales atrasados. Y si alguien nunca leyó la Biblia entera, la leería antes de partir. Pablo, escucha bien, con tal de hacer discípulos, estaba dispuesto a morir por el nombre y la causa de Cristo. Si un discipulador actual
no está dispuesto a pagar el mismo precio, escucha bien, está lejos de ser un discipulador. La herencia, la gloria de un discipulador no es solo hacer discípulos antes de partir con su Señor, sino que su gloria y herencia es alentarlos a seguir siendo discípulos de Cristo hasta el fin. Pablo pensaba en lo más trascendental de la vida cristiana, que era ser discípulos que hicieran más discípulos. Encontré esta oración y dice así: Señor, enduréceme contra mí mismo, el cobarde con voz patética, que ansía reposo, descanso y gozo. Yo mismo, architraidor de mí mismo, mi amigo más falso, mi enemigo más mortal, mi impedimento donde quiera que voy. Queridos, si el Señor nos da vida y salud, debemos entonces pedirle que nos enseñe a hacer discípulos a otros creyentes. Y si no lo soy, comenzar a hacerlo. Que en vez de reposo, anhelemos servir hasta el cansancio. Que en vez del descanso temporal, nos esforcemos por lo eterno. Que en vez de una alegría momentánea, busquemos el gozo que viene de haber servido al Señor con todo el corazón. Que en vez de impedir el crecimiento de otros, nos sintamos bendecidos al ver que otros crecen más alto que nosotros mismos. Instrumentos santificados, útiles y dispuestos para toda buena obra. Es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Que Él nos encuentre fieles en Él. Y si no, ir a Él para rogar su perdón y seguir avanzando y creciendo en nuestra fe. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Estamos conscientes, Señor, que todo esto no lo podemos hacer sin ti. Y te damos gracias por eso. Porque si esto lo lográramos por nosotros mismos, habría orgullo en nuestro corazón. Y no te daríamos la gloria que tú mereces, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque hemos recordado, Señor, tu muerte y tu resurrección, Señor, y tu segunda venida también a través de la Santa Cena que hemos tomado. Y Padre, anhelamos que este Evangelio siga siendo anunciado desde Villarrica hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por mi hermano pastor, Señor Iván. Gracias, Señor, por el liderazgo. Señor, haz que tu palabra siga siendo enseñada para la gloria de tu nombre. Y a nosotros, Señor, haznos hombres y mujeres fieles a tu palabra, dispuestos, Señor, a pagar el precio de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Gracias por todo. En Jesús, amén, Señor. Gracias, hermanos.